Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. Mi grupo está conformado por Angia Lape, Cristian Benavides, Liliana Triviño, Luisa Silva y quien les habla, Edith Guarán. Estilos de aprendizaje como parte fundamental en el proceso de aprendizaje, cuyo objetivo tiene brindar herramientas a los docentes para que comprendan los diferentes estilos de aprendizaje y sus elementos, para que de esta forma puedan implementar el estilo de aprendizaje adecuado según las condiciones y el contexto, para mejorar los horizontes conceptuales del conocimiento y que los estudiantes adquieran aprendizaje significativo. Se tiene que reconocer que no todas las personas aprenden de la misma forma y al mismo ritmo. Cada uno aprende según sus habilidades psicológicas y cognitivas. Modelo de Felderman y Silverman. Dimensión relativa al tipo de información. Sensitivos, intuitivos. Dimensión relativa al tipo de estímulo preferencial. Visuales, verbales. Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información, inductivos, deductivos. Dimensión relativa a la forma de procesar y comprender la información, secuenciales, globales. Dimensión relativa de la forma de trabajar con la información activa, reflectiva. Dimensión relativa a tipo de información, sensitivos, intuitivos. Los sensitivos se enfocan en la solución de problemas mediante técnicas de manera ágil. Los intuitivos están enfocados en la innovación, por eso permite la inserción de conceptos diferentes. La dimensión relativa a tipo de estímulo preferencial, visuales y verbales. Los visuales se enfocan en las observaciones que se realizan a través de dibujos, diagramas, que permiten recordar la información de forma más factible. Los verbales, la información se transmite por comunicación verbal u oral. Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información, inductivos, deductivos. Inductivo, se aplican principios de generalidades y la información se adquiere por situaciones. Deductivos, de forma analítica, presumen los posibles resultados según las teorías. La dimensión relativa a la forma de procesar y comprensión de la información, secuenciales y globales. En las secuenciales el aprendizaje se obtiene de forma jerárquica y secuencial con el fin de empezar con lo pequeño y aumentar paulatinamente. Los globales, el aprendizaje se obtiene de forma inmensa sin pensar en el futuro. La dimensión relativa de la forma de trabajar con la información, activo y reflectivo. Activos. El aprendizaje se adquiere cuando se pone en práctica. Reflexivos. La información se retiene cuando se piensa de esta forma reflexiva. Luisa Fernanda Silva. El modelo que les presentaré es de los cuadrantes cerebrales de Ehrman. Nick Ehrman elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos cerebrales. Representa una esfera dividida en 4 cuadrantes, que resulta en el entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo del médico Sperry y de los cerebros cortical y límbico del modelo de McLean. Los 4 cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. También nos pregunta en qué se diferencia de otros modelos. Bueno, ese modelo se fundamenta en que cada herramienta procesa la información de manera diferente, por lo que hay diferentes formas de pensamiento asociados con el funcionamiento de cada hemisferio. El modelo del cerebro total recoge 2 propuestas. La realiza por Sperry, que plantea la teoría del cerebro derecho y el cerebro izquierdo, que propone que 2 hemisferios se relacionen con formas de pensamiento diferentes.
debido a que cada hemisferio procesa la información de manera particular, favorece diferentes estilos de pensamientos. Esa imagen es donde está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bueno, en la tercera diapositiva del modelo de Hermann, ¿cuáles son los pilares o concepciones que estructuran el modelo? La primera parte es cortical izquierda, el experto, lógico, analítico, basado en hechos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que ellos seleccionan ocupaciones tales como ingenieros, médicos, abogados, banqueros, físicos, químicos, biólogos, entre otros. En el cortical derecho, el estratega, holístico, intuitivo, integrador, sintetizador, se ubica en ocupaciones como maestro, comunicador social, enfermero y trabajador social. El límbico izquierdo es el organizador, el que organiza, el secuencial, el planeador, el tallado. El límbico izquierdo, las ocupaciones que prefieren ellos tales como planificador, administrador, gerente y contador. Y el límbico derecho, que es el comunicador, el interpersonal, sentimientos, estético y emocional, que las características más de ellos es de arquitecto, pintor, literario, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico. Esos son uno de los pilares o concepciones de la estructura del modelo de Hermann. El cuarto diapositiva, cómo se aplica el modelo en el aula. Aquí doy una pequeña imagen donde está el profesor con los alumnos. Dice que cada estudiante utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con menor eficacia, aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Por lo anterior expuesto y de acuerdo con la neurociencia, se hace conveniente la aplicación de un nuevo concepto en la instrucción del docente, destacando que la información no solo debe presentarse en la modalidad verbal, que es la que estimula el cerebro izquierdo, sino que estimula además el cerebro derecho, con una modalidad no verbal. En ese sentido, se pueden utilizar estrategias mixtas que combinen técnicas secuenciales con otros enfoques que a su vez permita al alumno hacer uso de todo su potencial. Ese es todo sobre el modelo de Newt Hermann. Lo dejo con mi compañera. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Liliana y el modelo que les voy a explicar, el modelo de aprendizaje, es el modelo de David Kuhl, más conocido como Kuhl. ¿Cómo nace este modelo? Bueno, este modelo de aprendizaje se dio en el 1984, el cual se basa, el aprendizaje se obtiene mediante la experiencia. ¿En qué se diferencia de otros modelos? Este modelo se diferencia en que la información transmitida es recibida y procesada con seguridad. Antes de dar una conclusión, se indaga para llegar a su respuesta. Lo que nos quiere decir esto es que este modelo, antes de dar una respuesta a cualquier situación, primero se investiga, se indaga para llegar, pues para estar seguros de una respuesta. ¿Cuáles son los pilares o concepciones que estructuran el modelo? Primero está activo, donde dice que los estudiantes son activos en cada proceso adquiriendo las experiencias, son personas que les gusta mirar resultados en poco tiempo. Ellos usan el incógnito como cómo realizamos esto, cómo lo otro.
Segundo, reflexivo. El estudiante considera que es necesario analizar con detenimiento antes de concluir una situación. Entonces, primero se analiza, bueno, de por qué esto, por qué lo otro. En lo teórico, el estudiante se interesa en la perfección, le gusta analizar y sintetizar, es indispensable la lógica en cada momento. Entonces, el incógnito que aquí usan es ¿qué? Y en lo pragmático son estudiantes que les gusta colocar en práctica las ideas para experimentarlas, les gusta solucionar problemas y tomar decisiones de forma rápida, como por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos esto? Bueno. Acá, ¿cómo se aplica este modelo en el aula? Bueno, el docente emplea un ambiente de aprendizaje agradable a sus alumnos en donde todos participan de manera que el conocimiento es colaborativo. Como lo podemos observar en la imagen, allí todos están participando mediante las preguntas que surgen, todos aprenden de forma colaborativa. Con esto se busca que crezca la curiosidad en los niños o en los estudiantes por indagar y por llegar a fondo según sea la situación para llegar a una respuesta o a una conclusión. Esto es todo. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, prosigo con el tema. Mi nombre es Cristian Vianey Benavides Guaca, del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi tema es modelo de los hemisferios cerebrales. ¿Cómo nace el modelo? Este modelo nació mediante una investigación rigurosa hacia el cerebro, donde se notaron que hay dos predominancias, que son la izquierda y la derecha. ¿En qué se diferencia de otros modelos? Este modelo hace referencia que el cerebro humano consta de dos predominancias, como ya lo mencioné, y esta muestra las características propias de cada hemisferio. ¿Cuáles son los pilares o concepciones que estructuran el modelo? Se encuentra el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, todos dos cerebral. Estos modelos están creados para identificar las preferencias de las personas o características, como ya mencioné. Como podemos notar, voy a leerles un fragmento de la imagen que puse. El hemisferio izquierdo se caracteriza en lo verbal, abstracto, temporal, secuencial, hasta ahí. Y el hemisferio derecho podemos notar que es no verbal, análogo, atemporal y emociones y sentimientos. ¿Cómo se aplica el modelo en el aula? Ejemplos de situaciones prácticas. En un aula, al observar a un estudiante que le apasione la música, podemos denotar que su hemisferio es derecho. Por lo tanto, es fácil actuar en conveniencia y a favor de él. En el aula 2, cuando un alumno se desempeña en la escritura, es de hemisferio izquierdo. Lo mismo que con el otro. Al saber qué tipo de hemisferio es, podemos hacer algo para potencializar su aprendizaje. Y en el aula 3, un docente expone diferentes prácticas. De esta manera podrá deducir qué alumnos constan de mayor capacidad o su hemisferio es dominante de qué lado, si izquierdo o derecho. Todo esto llega a un solo punto, que de acuerdo a la predominancia del cerebro podemos deducir que un estudiante o es de hemisferio derecho o es de hemisferio izquierdo, y esto podría facilitar la comprensión de su cerebro. A continuación, mi siguiente compañera. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre las relaciones que existen entre los estilos de aprendizaje. Serían que se basan en una capacidad o una habilidad de los modelos para la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Nosotros como docentes nos basamos en evaluar y analizar el estado de aprendizaje del alumno, del estudiante. Entonces, nosotros utilizamos el método de evaluación para ver si el estudiante aprendió
o no aprendió nada. Dado el caso que el estudiante no aprenda o la persona no aprenda, se le vuelve y se le hace una retroalimentación. También ese estilo de aprendizaje es de motricidad, de cognitividad, de muchas habilidades que se da en el transcurso del proceso de enseñanza. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los modelos de inteligencia múltiple. ¿Cómo nació el modelo? Es un modelo propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Gardner creía que para el desarrollo de la vida se necesitaba una inteligencia, y él creía que una sola inteligencia no daba, entonces que nosotros teníamos más inteligencia. ¿En qué se diferencia de los otros modelos? Es un modelo propuesto por el psicólogo estadounidense. Bueno, creía que para el desarrollo de la vida se necesitaba más de una inteligencia, como lo que yo ya venía diciendo, que la capacidad de utilizar dichas habilidades eran necesarias, que nosotros no solamente no teníamos que tener una sola inteligencia, que nosotros teníamos más habilidades para la comprensión, para el actuar con las demás personas. En eso nos habla de 8 inteligencias múltiples que tenemos. La lógica matemática, que nos habla de la capacidad de relación de los números, ¿cierto? De cómo nosotros pensamos, si la agarramos muy rápido. Bueno, el espacial nos habla de 3 dimensiones. Para extraer imágenes, ¿cierto? Para extraer imágenes. Lingüística, capacidad de usar las palabras de manera efectiva. Intrapersonal, nos habla de nosotros, de cómo de esta habilidad nos enseña a desenvolvernos en la vida. Interpersonal nos habla del trato con las demás personas. Naturista es la capacidad de distinguir entre clasificar y utilizar elementos de la vida, lo que es planta, animales, objetos, ¿cierto? Entonces nos da a distinguir. Corporal kinética se refiere a la capacidad para usar el cuerpo y las habilidades. Eso se refleja muy bien a lo que ya he explicado de cómo nace el modelo, en que se diferencia de otros modelos, porque la corporal kinésica se refiere a habilidades, coordinación y destreza, equilibrio, reflexión y fuerza de la velocidad de las personas o de los seres humanos. Bueno, y lo musical es la comprensión correcta de comprender la música, de escucharla, de darle información, de captar muy bien a lo que ella intenta dar el conocimiento. ¿Cómo se aplica el modelo en el aula? En mí, el modelo yo lo aplico observando, aprendiendo su inteligencia, en el cual desarrollo más su capacidad. También con el estudiante, persona, la analizo muy bien, analizo sus destrezas, analizo las habilidades, en cuál ella se desarrolla más y en cuál como que tiene menos posibilidades. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los participantes por estar presente, por cada uno de ustedes prestarnos un minuto para poder exponer el video. Muchas gracias.